Qué buen tema este de Pink Floyd, Money. Dinero, dinero, dinero. Tenemos las cotizaciones de monedas, también en cualquier momento van a llegar. Pero ¿dónde está el dinero? Es la pregunta. ¿Dónde están los 70 millones de dólares que desaparecieron supuestamente de las arcas de la administración actual de la Intendencia de Asunción? ¿Dónde está ese dinero? Querida Joana Ortega, diputada nacional, diplomada en Gobierno Climático Local, Transparencia y Políticas Ambientales. Where is the money? A ver qué nos dice acá, antes de estar con ella en vivo, en directo acá. Tenemos lo que ella dijo, creo que en el Parlamento. Ahora resulta que el intendente no sabe o no puede explicar dónde metió 70 millones de dólares. 70 millones de dólares, estimados colegas, equivale a 500.000 millones de guaraníes, un tercio del presupuesto anual de la Municipalidad de Asunción. Resulta además que para pagar cuentas que hizo por el déficit temporal de caja, algo que además se realizaba antes, pero que vino en crecimiento, sobre todo durante su gestión, hizo préstamos de los cuales ahora pide diferir los pagos, algo que nunca antes sucedió en la administración municipal de la capital. En tanto que resuelve cómo va a vender tierras públicas ubicadas en la costanera. No me crean a mí, esto es lo que dice la nota, pido a sala técnica, por favor, si puede proyectar. En la nota que él envía a un banco, pide diferir 3 cuotas, y ahí vemos en subrayado, dice de forma ampliada, al respecto es importante mencionar que la institución, o sea la Municipalidad de Asunción, se encuentra realizando una reestructuración de los recursos financieros de manera a perfeccionar la prestación de obra y servicio a la ciudadanía, entre otras acciones. Esta reingeniería se da en el marco del proyecto de ordenanza que modifica el plan regulador de la Franja Costera Norte, el cual permitirá dotar al municipio de mayores recursos financieros con origen de financiamiento 30 recursos institucionales. Es decir, señor presidente, pretende vender tierras públicas para cubrir el feroz agujero que nos hizo a los asuncenos y asuncenas durante su administración. Esta es una gestión que ya fue un desastre con las adquisiciones irregulares durante la pandemia y que sigue siendo un desastre en la provisión de servicios, en la búsqueda de estrategias y en la implementación de proyectos que mejoren sustancialmente la calidad de vida de los asuncenos o de quienes visiten y trabajen en esta ciudad. Estamos hablando de una gestión municipal que modifica a su antojo el plan regulador de la ciudad para llevar adelante proyectos inmobiliarios en zonas de viviendas unifamiliares que afectarán enormemente la calidad de vida de los vecinos. Es decir, a Nenecho le importa 3 pepinos el bienestar de los vecinos y les importa 3 pepinos que nos estemos preguntando dónde metió 500.000 millones de guaraníes. Realmente es terrible esto, y la sentencia acá, no sé, si hubiera una justicia justa, hace rato este señor ya tenía que estar fuera de la municipalidad, ¿verdad? Porque son 70 millones que desaparecieron de dólares. 70 millones, y la explicación aquí de Joana Ortega, la que ustedes escucharon, esa explicación es muy didáctica y muy actualizada y muy coherente. Y ¿cómo está esta situación realmente? Saludándote una vez más, Joana Ortega, agradeciendo tu visita acá, diputada nacional. Joana Ortega, ¿cuál es tu mirada de esto y por qué se dilata tanto, sigue tan campante este señor, hace lo que quiere? Bonos por 500.000 millones de guaraníes, hizo transferencias, Nenecho, y no explica a qué cuentas. ¿Qué realmente está pasando por detrás ahí, levantando la alfombra imaginaria donde está toda la suciedad metida? ¿Qué realmente pasa? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Bruno? Muchas gracias antes que nada por la invitación a compartir este espacio. Es un gusto siempre estar acá. Bueno, en primer lugar,
hay evidentemente una falta de transparencia total respecto al dinero que finalmente es de todos los contribuyentes de Asunción. No es o no debería ser el dinero del intendente, o para que el intendente use a su antojo, o para que ningún político que ocupe cargos en la municipalidad use ese dinero a su antojo. Pero vemos una serie de irregularidades claramente que saltó, digamos, a la luz. Bueno, viene saltando a la luz desde hace ya bastante tiempo. Recordarás que en el 2021, durante la campaña municipal, habíamos encontrado... Y vos fuiste la que abriste la caja de Pandora. Así es. ¿Y qué encontraste? En ese momento, con un tercio de los documentos que finalmente la municipalidad de Asunción entregó, porque nunca terminó de entregar la rendición de todos los documentos, encontramos compras fraudulentas durante el periodo de pandemia. La Junta le había aprobado una ordenanza de emergencia, y esa ordenanza le facultaba al intendente a comprar, digamos, de forma discrecional directa, insumos como los famosos detergentes de oro, los saturómetros de oro que se vendían a 350.000 en cualquier farmacia, pero la municipalidad compraba a más de 800.000 guaraníes, bueno, el famoso detergente francés y otros tipos de insumos que en ese momento compró la municipalidad supuestamente para distribuir. Lo cierto y lo concreto es que esa distribución la ciudadanía nunca la percibió, ¿verdad? Y parte de esas compras fraudulentas podrían hoy ser parte de este paquete, que es aún mayor, que se destapa un poco con la aprobación que hace la Junta Municipal del balance del 2023. Siempre la Junta tiene un plazo, que es abril del año siguiente, para evaluar y juzgar de alguna manera todo el ejercicio anterior. Decime, ¿acaso que la Junta Municipal no es una suerte de contraloría ahí dentro? ¿No tiene que justamente ponerse en la otra vereda para ver si lo que se hace bien o mal? ¿Por qué sale siempre la Junta a favor de Nenecho? Así es, la Junta realmente tiene una función de controlar al Ejecutivo Municipal. Obviamente también hace ordenanzas, pero ordenanzas todo el tiempo que algunas ni siquiera se cumplen tampoco tiene sentido, ¿verdad? Es lo mismo que el legislativo. Nosotros por supuesto que podemos hacer leyes y hacemos leyes, de hecho todos los miércoles en Cámara de Diputados, pero además pedimos informe, además denunciamos públicamente hechos que nos parecen denunciables, que son cuestionables por parte del Ejecutivo o de los otros poderes del Estado, porque básicamente ahí es donde reside el balance que tiene que tener una democracia, ¿verdad? Una autoridad que efectivamente tiene ciertas facultades a partir de su elección, pero un órgano legislativo que le controla y que vela en su representación, digamos, genuina, en este caso la Junta Municipal de los barrios de Asunción, que vela por esas finanzas municipales y por el dinero de los contribuyentes. ¿Qué es lo que ahora no sucede? Porque existió una mayoría de 14 concejales que aprobaron este balance. En ese balance hay una inconsistencia de 70 millones de dólares. 70 millones. 70 millones de dólares, que son 500.000 millones de guaraníes aproximadamente, ¿verdad? Ahí según el cambio, un poco más, un poco menos, pero es mucho dinero. Para que se hagan... ¿Y a dónde fue a parar esa plata según vos? Y estamos evaluando los documentos que la Intendencia presentó ante la Contraloría, ¿verdad? Son más de 600 páginas, Bruno, y tuvimos acceso antes de anoche a eso, así que, y ayer hubo sesión de entonces estamos como en un proceso todavía de esos documentos, pero sí te puedo decir que superficialmente no encontramos ninguna respuesta lógica de dónde podría ir ido a parar el dinero, dónde pudo haber ido a parar. Encontramos sí unas transferencias que se dieron en lapsos muy cortos de tiempo, de montos que son realmente importantes para unas obras que hoy no están. Porque ¿cuál es el origen de esos 500.000 millones? Que es lo importante. El origen de esos 500.000 millones son bonos que el municipio, gracias también a la aprobación de Junta Municipal, de una mayoría también en su momento, ubicó en el mercado bursátil. Básicamente lo que hizo es adquirió préstamo, adquirió deuda. Deuda que vamos a pagar todos nosotros con nuestros impuestos. Y esa deuda a un largo plazo, además, tiene un problema de origen, ¿verdad? A ver, ¿cuál es? El gobierno nacional está ubicando bonos, porque también estamos endeudados a nivel país, ¿verdad? Obviamente. El gobierno nacional ubica bonos a 7%. La municipalidad ubica bonos por los mismos montos. Yo comparo montos similares que ubica el gobierno nacional con montos similares que ubica la municipalidad. Tenemos, por ejemplo, el G8 de 360.000 millones que ubicó el intendente en el 2022 aproximadamente al 17% de interés. El mismo monto ubica para otros gastos, obviamente, el gobierno nacional al 7%.
Entonces, ¿cuál es el factor diferencial? Si vos te vas a pedir un préstamo, me voy a pedir un préstamo yo. ¿Qué mirarían? Y bueno, si fuésemos dos ciudadanos, nuestro historial crediticio, Claro. si pagamos nuestros préstamos a tiempo, si tenemos O realmente sea que posibilidades de cumplir y el honrar la gobierno deuda. es más honesto que Nenecho. El gobierno es más creíble que Nenecho. Y bueno, por eso ¿verdad? te digo. ¿Y por qué? Y bueno, por lo que veíamos un poco en el video, ¿verdad? Un intendente que pide un préstamo de déficit temporal de caja, que él todo lo que se pasa repitiendo es, pero las otras administraciones también hacían. Es verdad, se hacían administraciones anteriores por montos mucho más inferiores, Claro. ¿verdad? Que lo que él está haciendo, pero jamás le dijimos a los bancos en ninguna administración, los asuncenos, diferino y la cuota que yo te tenía que pagar en abril te quiero empezar a pagar en agosto. Eso es sin precedentes. Es la primera vez que ocurre en una administración municipal que la intendencia se compromete a una cuota en abril y pide pagar en agosto. Eso en primer lugar. Quiere decir que ahí de origen nosotros tenemos con los intereses del 17% una deuda que en un plazo es mucho mayor a la deuda que adquiere Pero el se le gobierno cobra central. interés entonces. Se le cobra intereses, por supuesto que ese se le cobra retraso, intereses. ¿verdad? Así mismo. O Y, sea, eso va en aumento otra vez claro, de lo que... y nunca sale de su bolsillo, porque todos sabemos que Nenecho vive en Lambaré, Nenecho no vive en Asunción. Entonces él no paga impuestos en Asunción, pagamos nosotros lo que vivimos. ¿Qué bienes tiene Bueno, Nenechos? Nenecho, de según su acuerdo a- última declaración jurada, tiene 3 vehículos, no tan nuevos aparentemente, y su sueldo. Eso es lo que él declara. Un patrimonio neto finalmente figura en la página de Contraloría, es información pública, de 118 millones de guaraníes. Así, es lo que tiene él. Es supuestamente lo que tiene. Y gran parte de ese dinero con el que él dice que cuenta, figuran los 3 vehículos, básicamente, lo que suma ese dinero, ¿verdad? Él no declara cuentas en el banco, él no declara ahorros a plazo, es decir, puede no tenerlos, ¿verdad? No sé, pero técnicamente no tiene según su declaración jurada. No declara alquiler, pero no declara ninguna propiedad tampoco, salvo que viva en la propiedad, en una propiedad familiar o de su cónyuge, de su señora. Él... Pero es, digamos, el famoso chisme de pasillo que se dice que él vive en Lambaré. Entonces, digo nomás, esa deuda al 17% en un plazo súper amplio, que otra vez se piden diferir los pagos, tanto en el caso de déficit temporal de caja como el de los bonos, es una deuda que pagamos nosotros, Bruno. No es una deuda que paga él de su bolsillo, entonces él se endeuda a su antojo, después si va a pagar él, a mí que me importa. El problema es que recae sobre todo los asuncenos. Y esa deuda, que es el origen de esta diferencia en el balance, se adquirió para obras. Por ejemplo, la del G8 de 360.000 millones fue una deuda que se autorizó a ubicar el 23 de noviembre del 2022. Fueron registrados estos bonos. Para obras también de 8 Para obras. cuencas. Cuencas de supuestamente desagües pluviales, exactamente. 8 cuencas fluviales, sí. Así mismo, fluviales. Ayala Velázquez, España 2, San Antonio y General Santos, Santo Domingo, Terminal, Universidad Católica, San Pablo y Abasto. ¿Y esas ¿verdad? obras se están realizando? Esas obras, 2 están en procesos, tienen procesos licitatorios, todavía no se iniciaron según lo último que yo pude recabar de no se información. iniciaron. Las otras ni siquiera hicieron un llamado a licitación para la obra. O sea que está en foca cero. Pero el dinero ya no está. 500.000 millones. Él declara de en su guaraníes. ingreso 2023, en lo que le aprueba la Junta, él declara un ingreso de saldo de caja de más de 500.000 millones. En total, con otros ingresos, 700.000 millones más o menos en deuda. Y paga y ejecuta alrededor del 12% en obras, 60.000 millones, o sea, ínfimo respecto al dinero con el que cuenta. Entonces, la primera pregunta es, si yo te digo, yo quiero construir una casa, Bruno, préstame 500 millones, pero vos 3 años después te vas a mirar y lo que yo construí es un media agua de una piecita con un baño. ¿Yo para qué tengo el dinero parado ahí? Quiere decir que yo no tengo capacidad de ejecución. Entonces, si yo no tengo capacidad de O ejecución... destinó ese dinero o a otra usé cosa. el dinero para otra cosa. Claro, Primero, por si yo no supuesto. tengo capacidad de ejecución, ¿para qué me sigo endeudando? ¿Para qué? Yo construyo una piecita de un baño y te digo, Bruno, no pude construirme la casa, pero tengo ahí la plata guardada. Dame otros 500 millones porque ahora voy a hacer también una piscina y un quincho. Y vos me vas a decir, pero Johanna, si la casa no hiciste, ¿por qué te voy a dar para un quincho y una piscina además de lo que ya te di para la casa? Y Nenecho hizo Nenecho siguió en la 24 transferencias Así y nos mismo. explica a qué cuentas. ¿Y cómo él sigue tan campante? ¿Y quién está detrás de él para la fiscalización? La Junta Municipal tampoco no echa de ver esto ni le importa. Y la Junta Municipal aprobó con 14 votos este balance, a pesar de las denuncias que hizo ya en algunas ocasiones el concejal Álvaro Grau, que era en ese momento el único concejal que salía realmente a decir acá hay una diferencia importante.
Salimos varios legisladores en el Poder Legislativo. Ese martes, previo a la sesión de la Junta Municipal, hicimos una alerta. La senadora Celeste Amarilla, la senadora Esperanza Martínez, el senador Rafael Filisola, el senador Iramain, el diputado Raúl Benítez y yo salimos a alertarle a los asuncenos y asuncenas, esto está pasando. Y la Rocío Vallejo también. Rocío Vallejo también presentó un pedido de fiscalización en Contraloría, ¿verdad? Que es lo que está ahora en estudio, digamos. Y venimos de forma sostenida de distintos ámbitos, distintos espacios, desde distintos espacios políticos también, ¿verdad? Porque finalmente representamos también a nuestros partidos denunciando, es decir, no puede haber una conspiración tan grande contra un personaje y a todos la suma y la resta no, nos da lo mismo, ¿verdad? Los propios medios de comunicación hicieron su investigación de forma paralela y completamente independiente y los resultados le sale lo mismo. Él tiene un ingreso, en el egreso tiene 200.000 millones, entonces... Como te digo, hagamos el cálculo más sencillo para la gente. Si vos me prestás 500 millones para construir una casa y yo uso 100 para construir una piecita y un baño, yo tendría que tener 400 millones, entonces mi balance que tiene que figurar en mi cuenta bancaria. El problema es cuando no está la obra, no está la plata. No figura en el balance y una junta municipal que de forma irresponsable le aprueba este balance. ¿Verdad? Entonces, la junta municipal, qué bárbaro, qué nido de personajes esa junta. Así mismo. Y ahí está el famoso Wagner, seguramente. Sí, y otros concejales que realmente también son cómplices, ¿verdad? En este momento son cómplices de esa aprobación de balance que se hizo sin entrar a hurgar en todo esto que estamos hurgando ahora. Son ¿Y más qué de dice 600 páginas. este señor Nelson Mora Peralta? Porque él es la cara visible, supuestamente, de la municipalidad. Sí, porque realmente el intendente solamente aparece para amenazarle a los medios de comunicación, para decir mentiras respecto a los legisladores, o que se metió con una legisladora, o que... O sea, él está en los chismes y aparentemente muy interesado en cuestiones más futbolísticas que municipales, ¿verdad? Y entonces Nelson, su jefe de gabinete, lo cual a mí no me sorprende, es el que sale a dar las explicaciones, porque ya recordemos que el hermano de Nelson Mora fue antes también jefe de gabinete y también era el que salía a dar la cara por Nenecho, ¿verdad? Ante la ausencia de Nenecho, fue él el que llevó esos informes a Contraloría. Pero dice que no hay deudas, según Nelson Mora. La municipalidad no tiene deudas. Y se ampara en un montón de leyes que realmente no hacen a la administración municipal. Él habla de la ley de administración del Estado, que no es lo mismo. A nivel municipal hay reglas y normas que son propias, ¿verdad? Que tienen que ser cumplidas. Él habla de una cuenta única en la que se depositó el dinero, porque en el balance están discriminados, digamos, en tal banco hay caja de ahorro, claro, tanto dinero por el bono G4, tanto saldo del bono G3. Y el dinero que falta, él dice que está en una cuenta única. Lo curioso, ¿y cuál es esa? Y lo curioso que no dice cuál es la cuenta única ni muestra el extracto bancario. Que además yo digo, yo quiero una certificación de los bancos de que ese dinero está. Yo hice un pedido de informe antes de todas estas denuncias desde la Cámara de Diputados y ese pedido fue aprobado de forma unánime. Yo debo reconocer que la Cámara de Diputados acompañó ese pedido de forma unánime para brindar mayor transparencia. Y lo que yo ahí le pido es: pidan a los bancos que certifiquen cuánto dinero ustedes tienen en la cuenta. Entonces, ¿por qué no envía el ¿Cuáles informe? son esos bancos? Hay distintos bancos, pero sobre todo el último paquete de emisión de bonos se dio a través del Banco Basa, ¿verdad? Ese dinero está en Banco Basa o debería estar en Banco Basa y es el prestamista. Pero después el déficit temporal de caja fue financiado por Banco Continental, tienen cuentas en Itaú, en GNB, en un montón de bancos realmente de plaza local. Pero claro, hay imágenes ahí, creo que se muestran ahí. A esta altura confío los bancos, más. Sí. A esta altura confío más en la responsabilidad de los bancos al decirnos esta plata es la que realmente tiene guardada la municipalidad, que nos informe que dice la municipalidad que tiene cierta cantidad de dinero y no podemos saber si no vemos el documento bancario. ¿Y cómo se procede acá? Porque tengo entendido que en 2 meses más él comienza su campaña una vez más para ser reelecto intendente de Asunción, ¿verdad? Para esto del 2026. Por otro lado, vos también estás detrás o perseguís llegar al pináculo de la intendencia, digamos, y hay otra gente, no sé cómo está Soledad Núñez, que estuvo por acá también, el mismo Álvaro Grau, que según en hecho persigue la misma cosa, no sé si es cierto, si no es cierto. La oposición, no sé a quién va a respaldar, la oposición, digo, liberal o qué sé yo, y él sigue, y nadie le mueve el piso a este señor, o sea que puede llegar a ser inclusive otra vez intendente de Asunción.
Yo realmente soy optimista, Bruno, respecto a los cambios que podemos tener en esta ciudad. Yo creo que hay un hartazgo que ahora es bastante público por parte de la ciudadanía, pero nunca tenemos que subestimar a una persona que, a pesar de las denuncias que hicimos en el 2021, fue reelecta, ¿verdad? Porque todavía esa estructura del partido de gobierno es muy fuerte y tiene un peso en el día de la elección, ¿verdad? Con recursos, con movilidad, con un montón de cuestiones que ellos hacen el día de la elección para movilizar una cantidad de votos, a los que le denominan ellos votos de estructura, mientras otros hacemos campañas esperando que los ciudadanos a libre conciencia puedan elegir y confiar en nuestras propuestas de campaña, ¿verdad? Mientras algunos estamos en propuestas y haciendo un llamado al voto ciudadano, por supuesto que hay políticos siempre que usan recursos extras, digamos, por decirlo de una forma decorosa, para movilizar votos el día de la elección. Entonces yo creo que él sí podría ser un candidato del Partido Colorado, y que si no hay una madurez por parte de la oposición, podríamos llegar a padecerle 5 años más. Pese a mi optimismo, digo, tenemos que estar muy alerta, porque él ya dijo en varias declaraciones en redes sociales de que él está rearmando el equipo en Asunción, su equipo político, ¿verdad? Dejó entrever como que él podría volver a ser el candidato. Pero más allá de eso, yo creo que tanto si el candidato del Partido Colorado vuelve a ser él o es otro, yo creo que lo que tenemos que entender finalmente los asuncenos y asuncenas es que hay un modelo de gestión de la municipalidad, que es el modelo de Nenecho, independientemente de si sea él el candidato u otro. Un modelo que está agotado y que no es suficiente para darle respuestas a los asuncenos y asuncenas. No es suficiente para darle respuestas a esa ciudad, porque es un modelo que va a sostener él o que va a sostener cualquier otra persona, cualquier otro personaje político de su entorno, que es usar la municipalidad como una bolsa para sostén de operadores políticos, como un botín para operadores políticos. Entonces yo sí ahí soy más insistente respecto a lo que los opositores tenemos que hacer para darle a la ciudadanía una oferta seria y creíble de cambio en Asunción. Y ahí yo creo que hay una conciencia amplia en la oposición, que sea quien sea el candidato o candidata, tenemos que ir detrás de una única candidatura para lograr cambiar algo en esta ciudad. Bueno, el intendente actual señala que el recutú dependerá del propio HC, de Horacio Cartes. Óscar Nenecho Rodríguez, al ser consultado si volvería a candidatarse para intendente de Asunción, comentó que aún hay cosas que terminar, pero todo depende de la decisión del equipo político. Si el movimiento cree que corresponde, soy respetuoso de la línea de honor Colorado y del presidente del partido, Horacio Cartes, señaló el intendente capitalino. Por otro lado, aquí tenemos al contralor Camilo Benítez, a quien también se le pregunta, ¿y qué pasa con la Contraloría respecto a la situación de la Intendencia? Y para el Contralor es indicio de fraude si no usan dinero de bonos para obras. Reitera Camilo Benítez Aldana, reitera que permitirá a la Fiscalía, si encuentran que la plata se usó para otro fin, remitirá, mejor dicho, a la Fiscalía si encuentran que la plata se usó para otro fin. O sea, inicio de fraude es indicio de fraude para el Contralor si ese dinero no se usó para las obras. Y bueno, anteriores intendentes fueron radiados por mucho menor monto, supuestamente, que no existía, no encontraban ahí en las arcas de la administración municipal. Y este señor se da el lujo en su administración de hacer desaparecer $70 millones. ¿Qué uno puede hacer con $70 millones? Ni siquiera puedo imaginarme, Bruno, porque nunca vi esa cantidad de dinero junta, ¿verdad? Me imagino que son muchas cosas, pero ¿cómo él consigue, cómo él consigue que la Junta le respalde? Porque él fue pidiendo, necesitamos esto, y la Junta nunca le dijo, bueno, ¿y dónde está
lo que se hizo con aquel monto que también Claro. se prestó antes. No sé si me explico. Sí, claro, lógico. Es que, le digo, cualquiera desconfiaría si fuera un acuerdo entre dos partes, ¿verdad? O sea, yo te di tanta plata, no hiciste la obra porque pedís más. Y si cumple Claro. con el préstamo solicitado y cumple Yo lo que realmente a creo través es de las obras. que él ahí cumple con un modelo de intercambio de favores políticos, probablemente, con la Junta Municipal. Entonces, terminan en ese tipo de acuerdos y lo que sufrimos y pagamos la deuda terminamos siendo los asuncenos y asuncenas, ¿verdad? Y digo esto por lo que yo decía un poco antes. Es un modelo de gestión que está agotado. Un modelo de gestión en el cual el intendente entra en complicidad con algunos miembros de la Junta, le dice yo te doy esto y me aprobás el balance. Y total, claro, la responsabilidad después del pago de la deuda no es de ellos. Entonces se divierten y se reparten y yo creo que ahí falta un nuevo modelo de gestión que ponga realmente en el centro de las prioridades las necesidades de los asuncenos, las necesidades de Asunción como una ciudad capital y que se ¿Y cuándo administren se los va? recursos de forma eficiente. ¿Y cuándo se va a construir eso supuestamente? ¿Cuándo? Porque si esto se repite y la gente protesta o los diarios con sus encabezados señalan que es todo un desastre, pero al final de cuentas las instituciones que deben de velar o que tienen que contrarrestar no actúan fuertemente, esto va a ser una cuestión de nunca acabar. No sé si me explico. Sí, así es, Bruno. Yo creo que hay cuestiones de corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? De corto plazo, la Contraloría que está haciendo el trabajo de fiscalizar el destino de esos bonos, independientemente de que él justifique para qué usó, si las obras para las que fueron proyectados y emitidos esos bonos no están, es un fraude. O sea, eso es así de definitivo como dice el Contralor. Si yo te dije que vos me dabas 10.000 y yo te traía un vaso, yo te tengo que traer un vaso, no un plato, no un tenedor, no un cuchillo. Y si él justifica que usó para otra cosa y demuestra que el dinero está, entre comillas, no importa. Si usó para otra cosa, eso está mal. Y eso está reglamentado por leyes, por normas, por ordenanzas, por todo. Eso es en el corto plazo. Creo que en el mediano plazo la tarea está en la cancha de la oposición, como decía, de presentar una propuesta seria y creíble y de unidad, sobre todo para los asuncenos y asuncenas. Y finalmente, si hay una junta municipal cómplice que no inicia el periodo de intervención, porque yo desde ayer estoy pidiendo intervención, o sea, la municipalidad, Claro. y de hecho lo dije por qué durante mi no campaña, no es algo que pido desde ¿Por ayer qué no realmente. se interviene la municipalidad? Hay que intervenir y en el trámite constitucional esa intervención tiene que iniciar de junta municipal. 2/3 de la junta municipal tiene que retirarle el respaldo al intendente. Y yo quiero que los concejales y las concejalas entiendan que este es el momento donde todos dudamos de esa gestión municipal y este es el momento en el que ellos tienen que retirarle ese apoyo e iniciar un proceso de intervención. Que si él realmente está libre de culpa, ¿qué problema tiene con que se intervenga en la municipalidad y se entren a revisar las cuentas? Por supuesto, no ¿verdad? tiene ningún... Él mismo decía en el 2021, el que nada debe, nada teme. Entonces yo creo que la Junta tiene que iniciar este trámite y son las dos cuestiones que podrían correr en principio en un corto plazo. A mediano plazo no hay que descartar otro tipo de denuncias y a largo plazo, y no tan largo la verdad, nos queda el 2026 y tratar de ganar estas elecciones y agotar y terminar de agotar este modelo nefasto y clientelar que se sostiene con dinero de los contribuyentes de Asunción en el municipio. Bueno, y la Contraloría, por otra parte, cree tener documentos para emitir un dictamen sobre el hecho en menos de 30 días. El Contralor Camilo Benítez considera que, con la documentación que entregó la Municipalidad de Asunción, ya se podrá emitir un dictamen sobre el uso de los 500.000 millones de guaraníes obtenidos mediante bonos. Se espera que los resultados del equipo auditor estén en menos de un mes. Bueno, Johanna Ortega, amén de ser diputada nacional, es, ya decíamos, diplomada en gobierno climático, local, transparencia y políticas ambientales. Ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente, pero vemos, por ejemplo, cómo están nuestros... Acá, cerca de Asunción, nomás, en plena Asunción, nuestros arroyos, cómo están nuestros arroyos que desembocan en la bahía de Asunción y por ende en el río Paraguay. Ahora corren raudales de todo tipo de desechos, con un hedor tremendo e insoportable en varios puntos de la costanera, por ejemplo, ¿verdad? Y a nivel nacional apenas existe un 30% de alcantarillado sanitario, ya decíamos también, y cada persona genera 1.2 kilos de basura, según reporte del MADES. Y con este panorama, y ante la falta de conciencia de la población,
nuestro hábitat se encuentra en una situación crítica de contaminación. Vos, desde la perspectiva que manejás muy bien de políticas ambientales, ¿qué podés decir al respecto? La verdad que Asunción es una capital verde que deja mucho que desear, porque nos jactamos de ser la capital verde de Iberoamérica, pero nos faltan un montón de políticas públicas, sobre todo locales del municipio, para realmente proteger nuestros espacios públicos y lo que naturalmente esta ciudad puede ofrecer. Tenemos situaciones como las que se viven en el barrio San Vicente, por ejemplo, de un bosque urbano. ¿No se resolvió todavía eso? Todavía no, está ahí ¿Qué en falta? cancha de Cámara de Senadores ahora mismo, Sí. pero es un bosque de casi 2 hectáreas que está, que linda, digamos, a 15 metros con el arroyo Ferreira, que es el segundo más caudaloso de Asunción. Se quiere talar absolutamente este bosque. O sea, todavía no se resolvió. No, yo pensaba eso podría que ya generar era... un desastre ambiental tremendo. Resolvimos en Cámara de Diputados, donde Sí, también la sí, votación sí, fue sí, unánime. sí. Yo soy una de las proyectistas y realmente estamos buscando proteger ambientalmente, porque si no, Bruno, ¿qué vamos a respirar dentro de 15 Y años? decime, ¿verdad? y ahora, ¿y en senadores qué falta? A ver. En senadores, bueno, tienen un plazo seguramente para ingresar en el orden del ¿Le día. van a respaldar al Nenecho? Una vez que esté... No, yo creo que dentro de todo hay una conciencia ambiental. Quiero reconocer en las conversaciones que tuve con algunos senadores una conciencia ambiental de que eso hay que proteger independientemente de lo que opine el intendente, ¿verdad? Pero hay una inacción por parte de la municipalidad. El intendente había autorizado por resolución de que se talen 120 árboles sin ir a hacer una fiscalización real de que esos árboles son árboles súper añosos. Podríamos tardar 2 vidas y media en que esos árboles vuelvan a crecer. Además son árboles que sobrevivieron ya todo el desmonte de la zona Félix Bogado, ¿verdad? Y hay otros Y no se casos, preservan, sino... no se preserva, o sea, todo lo que se quieren busca que es... se talen esos árboles. Así mismo, hay un caso Qué similar bárbaro. ahora mismo en el barrio Las Mercedes, con una organización vecinal, incluso los colegios que están ahí Qué en la cercanía, irresponsabilidad ¿verdad? total. Que están acompañando. Hay mucha irresponsabilidad con nuestros cauces hídricos, con nuestros bosques urbanos y con nuestros espacios públicos y verdes. O sea, aparte de Ñuguazú, que depende del MOPC y que está gestionado por el MOPC, dime un parque que administre la municipalidad y que esté en buen estado, que vos digas, tipo, no sé, el Parque del Retiro de Madrid O una plaza o el nomás. Central Park, que vos digas, yo me voy y me siento en un banco y puedo leer un libro una tarde al aire libre con una buena sombra. No existe. O una plaza. En un barrio en buen estado. No existe. En primer lugar, meten cemento en todos lados. Después es inseguro, es oscuro, no cuidan. La Plaza Uruguaya, ¿para qué vamos a ir a las plazas de los barrios? La Plaza Uruguaya la otra vez yo pasé y el pasto tenía medio metro de altura. O sea, no cortan el pasto de las plazas. Estamos en un Y hay abandono 10.000 empleados ahí, y hay 10.000 funcionarios. empleados, exactamente. Hay 10.000 funcionarios. Bueno, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones da concesión a firma minera en tierras indígenas del Cerro Siete Cabezas. Denuncia una organización, el Viceministerio de Minas y Energía del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con licencia ambiental del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, dio una concesión a una empresa minera en territorio indígena del Cerro Siete Cabezas, en el Chaco, según la organización Iniciativa Amotocodie. Así se dice, Amotocodie. Bueno, ¿vos estás al tanto de esto? Sí, hay varias situaciones. Ayer también leí una investigación periodística que revelaba un poco que se va a explotar litio en el Chaco. O sea, son todas estas cuestiones que van surgiendo donde realmente yo entiendo la iniciativa del progreso y el desarrollo. No estoy absolutamente en contra, pero no siempre iniciativas privadas que vengan a romper los recursos naturales o a quebrar esa, digamos, armonía ambiental o natural reflejan realmente el desarrollo de una nación. Yo creo que hay que buscar que coexistan ambas cosas, ¿verdad? En el caso de San Vicente a mí me decían, no, pero entonces vos no querés que haya un supermercado y que dé 500 puestos de trabajo. Claro que quiero, pero ese supermercado puede instalarse en otro lugar, no donde hay 200 árboles, ¿verdad? Claro. O sea, puede instalar a 2 cuadras en un lugar, en un terreno privado, que alquile, que compre, que lo que sea, pero donde no hayan 200 árboles de más de 100 años, ¿verdad? Lo mismo pasa con esto, no es que no queremos que se explote el litio, pero hay cosas que hay que proteger, Bruno, porque realmente los desastres ambientales son cada vez mayores. Vemos nuestros arroyos súper contaminados, pero también es cierto que las bajas temperaturas son cada vez más bajas y las altas en el verano son cada vez más altas. Los periodos de sequía que después afectan todo lo que es la ganadería en el Chaco y demás son periodos cada vez más largos, y las tormentas y los desastres ambientales que causan las tormentas cada vez afectan más a nuestras ciudades, ¿verdad? Entonces
tenemos que buscar la coexistencia de ambos, buscando la protección de nuestros recursos naturales, nuestros espacios verdes. Querida Joana Ortega, con miras a lo que anhelás, y muchos de nosotros también vamos a acompañarte y anhelamos lo mismo, que llegues a ser la intendenta de Asunción. ¿Qué pasos estás dando en concreto y fuera de esto, de esta problemática que nos afecta a todos? Porque que desaparezcan 70 millones de dólares de una administración municipal es terrible. Quiere decir que la persona que está a la cabeza no entiende, no atiende y tiene que dar un paso al costado, con justicia o sin justicia. Hay que sacarlo ahí, a este señor, sacarlo de ahí, no esperar que fenezca su mandato oficial, digamos, porque esa es una ley que hay que también orquestar ahí en diputados en el Parlamento, porque si vos haces mal tu trabajo, pero tenés un periodo de 5 años, hay que esperar, haciendo mal el trabajo, que concluya tu periodo para que vos salgas. No entiendo eso. Eso yo no entiendo, porque si haces mal el trabajo, se cambia la cosa, se trae a otra persona. Siempre hay ¿Y mecanismos. por qué eso no se implementa? Hay otros intendentes que se fueron por mucho menos. Hay un caso muy reciente, un intendente que después estuvo en un proceso judicial y le echaron por chats que después se verificaron que eran chats falsos, montados, ¿verdad? Sí, claro. O sea, lo vimos todo en las noticias. Entonces, realmente ahí hay una falta de compromiso del órgano que debería controlar, que es la Junta Municipal, ¿verdad? Como digo, porque ellos son los que pueden iniciar esa intervención por un lado, ¿verdad? Por otro lado, también creo que nos falta un impulso ciudadano, es decir, todavía los 500.000 millones desaparecieron y todavía no estamos viendo grandes manifestaciones. Yo entiendo el cansancio y el hartazgo de la gente, ¿verdad? Cuesta en el día a día con el trabajo, pero de alguna manera es importante la denuncia pública, que salgamos, que estemos organizados y manifestarse la gente. Yo creo que es sano para la democracia, sea del partido que sea, el intendente, el diputado, el senador. Yo creo que hay un ejercicio democrático de convivencia con la ciudadanía, de que la ciudadanía tenga que dar señales de les estamos observando, les estamos controlando. No es que te votamos y después en 5 años te reclamamos, sino que seguimos tu gestión. Eso yo creo que es muy importante y tiene una fuerza también por parte de la ciudadanía, ¿verdad? Pero sí creo que hay salidas legales para esto. La renuncia al intendente podría ser una, en primer lugar, para reconocer su error. No creo que lo haga porque no es parte de su conducta, según lo que observamos en episodios anteriores, ¿verdad? Por supuesto que una intervención podría ser esa u otro tipo de denuncia, ¿verdad? Y bueno, en esas evaluaciones... ¿Y qué falta para intervenir la municipalidad? ¿El permiso de la...? Una resolución de la Junta Municipal. ¿O del Poder Judicial? No, siempre del Poder Ejecutivo puede dar su venia para una intervención previo acuerdo del Congreso, pero el trámite se inicia en Junta Municipal. Es decir, la Junta Municipal tiene que aprobar esa intervención, eso va a Cámara de Diputados y luego va al Presidente de la República, que es quien finalmente firma y designa al interventor. O sea, el Poder Judicial no corta ni pincha. No, el Poder Judicial interviene en casos de denuncia, ¿verdad? Que, que también podrían ser los casos. Claras se está denunciando. Pero la fiscalía es donde para mí está el caracol la cuestión. Porque si el Contralor ahora saca un informe en menos de 30 días que dice que ahí hay irregularidades, la fiscalía tiene que actuar de oficio y someterla a un proceso. El intendente no tiene fueros, el intendente puede ser directamente sometido a un juicio. Él no tiene fueros. Y la fiscalía todavía está en silencio respecto a esto. Yo espero que la fiscalía esté esperando simplemente ese informe de Contraloría, pero una vez que el informe salga y si realmente esa fiscalización revela estas irregularidades que todos estamos sospechando, fiscalía tiene que actuar y someterle a un proceso judicial al intendente, ¿verdad? Tiene que imputarle y bueno... creo que ese es un poco el camino que cualquier mortal tendría si es que realmente comete esas irregularidades, ¿verdad? Pero obviamente hay caminos para todo, no es necesario que esperemos 5 años más para desprendernos de esta situación, pero tiene que haber señales de cambio y de compromiso con las instituciones. Yo no soy quien para decirle al Poder Judicial lo que tiene que hacer, pero si la intervención viene de Junta Municipal a la Cámara de Diputados, yo como diputada de Asunción sé que tengo que votarle por la intervención y sé que tengo que ser coherente con mi electorado y darle esa intervención de modo a transparentar lo que allí está pasando. Y creo que en ese mismo sentido deberían obrar las otras instituciones, las otras autoridades, Contraloría, Fiscalía, Poder Judicial o el Ejecutivo en el caso de que haya acuerdo del Congreso para la intervención también. Bueno, querida Joana Ortega, muchísimas gracias. Muchas gracias, Bruno, por la invitación. Un gusto siempre compartir con ustedes. Tenés que volver siempre porque sos formidable, como decía Charles González Paliza.